Estimados participantes, se presenta a continuación un tema de mucha importancia profesional. Es el tema de análisis de correlación. En esta videoconferencia se presenta la parte práctica, es decir, es un tutorial que guía cómo realizar los ejercicios de análisis de correlación y su interpretación, a saber, correlación de Pearson, correlación de Spearman y correlación de Kendall. El tema análisis de correlación se refiere a determinar el grado de asociación entre un par de factores o variables estadísticas o más de dos variables. El análisis se refiere a la prueba de correlación de Pearson, que corresponde con variables cuantitativas continuas o discretas, es decir, variables numéricas que como regla general corresponden con los modelos paramétricos y por tanto la correlación de Pearson es conocida como una correlación paramétrica. También se conocen las pruebas de correlación multivariada paramétrica llamadas pruebas de correlación canónica, que se refiere a correlacionar conjunto de variables numéricas entre sí, determinando el grado de asociatividad que existe entre los ejes canónicos o combinación lineal. Vamos a centrarnos en el análisis de correlación de Pearson. Para ello vamos a utilizar la base de datos de pacientes de diabetes, la base de datos, y ahí vamos a realizar tres ejemplos sencillos. Los datos utilizados en esta videoconferencia para realizar los diferentes ejercicios de correlación de Pearson, de Spearman y de Kendall son datos simulados. Vamos a hacer la correlación entre dos variables, entre peso y edad. Vamos al módulo analizar de CPSS, vamos al comando correlaciones, tomamos la opción correlaciones bivariadas, ahí introducimos las variables que se quieren correlacionar, en este caso edad y peso. Marcamos las dos variables aquí, las introducimos con este switcher y luego tomamos las opciones del software. Ya está configurada la opción de correlación de Pearson en una prueba de hipótesis bilateral, es decir, de dos colas, y que marque las correlaciones significativas. Vamos a aceptar y obtenemos la tabla que se conoce como matriz de correlación de Pearson, en donde tenemos el valor de Pearson para cada uno de los factores evaluados. En este caso, para la edad, el coeficiente de correlación de Pearson es menos 0.414 y la probabilidad aleatoria o nivel de significancia en este caso fue 0.00, lo que indica que hay una correlación altamente significativa, y n mayúscula es el número de observaciones que fueron evaluadas en esta correlación, que fueron 92 pacientes. ¿Cómo se interpretan los coeficientes de correlación? En primer lugar, se aplica la regla de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si la probabilidad aleatoria es mayor del alfa igual 0.05, la respuesta de correlación es no significativa, es decir, se acepta que hay ausencia de correlación. Esta regla de decisión es universal y se aplica para todas las pruebas de hipótesis, para cualquier tipo de modelo. Entonces, en este caso, nosotros tuvimos un coeficiente de correlación que tiene un p-value o probabilidad aleatoria del suceso que es 0.000, que es mucho menor del nivel crítico de comparación alfa igual 0.05. Por lo tanto, se declara que la correlación entre la edad y el peso es altamente significativa.
Esa es la respuesta estrictamente estadística de la prueba de hipótesis estadística. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de correlación de Pearson? El valor menos 0.414. Para eso nos auxiliamos de la tabla para interpretar los coeficientes de correlación dados por Rodríguez 2012. Explica que los valores de correlación oscilan entre menos 1 y más 1. Y el 0 indica ausencia de correlación. Entre 0 y menos 1 corre la correlación hasta fuerte negativa, cuando está cerca de menos 1. Cuando está cerca, el coeficiente de correlación está cerca de menos 0.5, la correlación es moderada. Cuando se encuentra entre 0 y 0.5, la correlación es débil y negativa porque está al lado izquierdo. Cuando el valor de correlación es 1 o se aproxima a 1, la correlación es perfecta, positiva. Cuando está alrededor de 0.5, la correlación es moderada. Cuando está entre 0 y 0.5, la correlación es débil. Al lado derecho se declaran valores positivos de la correlación de Pearson. De manera que este valor que obtuvimos de 0.414 se encuentra en el rango entre débil y moderada, más cercano a ser una correlación moderada negativa. Esa es la interpretación exacta que tenemos del coeficiente de correlación igual a 0.41. ¿Cómo se debería de explicar la interpretación de esta prueba de hipótesis de correlación de Pearson? Vamos a este formato y vamos a seguir el formato de interpretación para la prueba de hipótesis. En este caso, la prueba de correlación de Pearson aportó las evidencias estadísticas de un valor de P igual 0.000, el cual es menor que el nivel crítico de comparación alfa 0.05. Esto indica que se obtuvo una respuesta estadística altamente significativa. Por lo tanto, la prueba de correlación de Pearson demostró que sí existe correlación entre la edad y el peso de los pacientes. Esta es la interpretación estadística estrictamente hablando. Un segundo párrafo de interpretación es darle un significado en la especialidad médica de que se trate. En este caso, en este contexto, la prueba de correlación de Pearson demuestra que hay una alta correlación entre el peso y la edad de los pacientes. Vamos a hacer un segundo ejemplo de correlación entre colesterol, el LDL, el Low Density Lipid y los triglicéridos. Vamos a ir a la base de datos, vamos a cerrar este archivo. Se puede guardar este archivo perfectamente, se puede guardar, podemos guardarlo en el escritorio. Puedo ponerle correlación, edad y peso, y lo mandamos al escritorio y hemos guardado el resultado. Entonces podemos cerrarlo. Ahora vamos a hacer la correlación entre colesterol, LDL y triglicéridos. Vamos a la base de datos, los pacientes, y vamos a buscar el módulo en analizar el módulo correlaciones. Vamos a buscar la opción correlaciones bivariadas. Vamos a limpiar esta pantalla porque es el ejemplo anterior, restablecer, y vamos a introducir la nueva correlación que queremos realizar. En este caso es el nivel de colesterol total. Lo introducimos con este switcher a la derecha. Luego vamos a introducir el LDL y los triglicéridos. Vamos a introducirlo. Vamos a solicitar la correlación de Pearson. Ya está marcada automáticamente por el software, la primera opción que nos da, y le pedimos una prueba de dos colas o prueba bilateral, prueba de hipótesis bilateral, y aceptamos. En este caso, la matriz de correlación de Pearson nos muestra la correlación existente entre el colesterol, el LDL y los triglicéridos. Nuevamente, ¿cómo se interpretan estos valores? Recuerden que hay dos tipos de interpretaciones
en las correlaciones. Una se refiere a la significancia estadística, que es estos numeritos que son el SIG, el nivel de significancia estadística que resultó de la prueba. En este caso es altamente significativo la correlación del colesterol con el LDL, porque la significancia es 0.000, y es altamente significativa también la correlación entre colesterol y triglicéridos, porque el nivel de significancia resultante de la prueba es 0.001, lo cual significa que son menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05. Entonces veamos, lo primero que se hace cuando se obtiene la matriz de correlación de Pearson, en este caso colesterol versus el LDL y correlación de colesterol con triglicéridos, lo primero es ir a la regla de decisión y aplicar la regla de decisión. En este caso la regla de decisión que se está cumpliendo es la significancia. Obtuvimos un P menor de 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis alternativa es aceptar la correlación significativa. Entendido eso, vamos directamente al formato de interpretación. ¿Cómo se debería interpretar eso? La prueba de correlación de Pearson aportó las evidencias estadísticas de un valor P igual 0.000, el cual es menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05, y esto indica que se obtuvo una respuesta estadística altamente significativa. Por lo tanto, la prueba de correlación de Pearson demostró que sí existe correlación entre los niveles de colesterol total y los niveles del LDL. La misma respuesta ocurrió de la correlación del colesterol total con respecto a los triglicéridos. Entonces, ahí estamos interpretando el resultado de la prueba de hipótesis estadística que indica la correlación entre colesterol, LDL y triglicéridos. El otro elemento que se interpreta es el valor nominal del coeficiente de correlación. Por ejemplo, colesterol y LDL tienen una correlación de 0.53. El valor R de Pearson es 0.53. ¿Cómo se interpreta eso? Utilizando el formato dado por el doctor Rodríguez 2012. Entonces él explica que el valor que se obtuvo, que es de 0.53, obviamente que está definido en una correlación moderada y positiva, porque tiene signo positivo, ¿verdad? En cambio, el valor de correlación del colesterol con respecto a los triglicéridos es 0.362, también es altamente significativo, pero el nivel de asociación es menor, es 0.36. ¿Dónde se ubica 0.36? 0.36 es un valor de correlación que está entre débil y moderado. Entre débil y moderada correlación es el valor de 0.36, que es la correlación que define al colesterol y los triglicéridos. Vamos a guardar este segundo resultado de correlación, la ponemos en el escritorio y vamos a poner que esta es la correlación de colesterol y LDL y triglicéridos. Guardamos en el escritorio. El resultado usted lo puede guardar en una carpeta de su propio resultado. Ahora que está guardado la matriz de correlación de Pearson, podemos cerrar y vamos a realizar un tercer ejemplo, que es de correlación de Pearson entre triglicéridos, colesterol, HDL y LDL. Vamos a realizarlo. Regresamos a la base, vamos al módulo analizar, tomamos el módulo de correlaciones, tomamos la opción bivariadas y ahí vamos a introducir, fíjense bien, ¿qué es lo que falta aquí? Colesterol, LDL, triglicéridos. Solo faltaría agregar el HDL, el que no está todavía. Entonces agregamos el HDL para hacer la matriz de correlación de Pearson entre 4 factores simultáneamente.
le pedimos la opción de Pearson, ya está definido ahí by default, en informática by default quiere decir por defecto, en términos informáticos quiere decir que da la opción automáticamente sin pedirla, ya está definida la opción automáticamente Pearson, en una prueba de 2 colas o bilateral, una prueba de hipótesis de 2 colas, y que marque la correlación significativa, vamos a aceptar. Entonces la matriz de correlación de Pearson que obtuvimos entre colesterol, LDL, triglicéridos y HDL. Obviamente confirmamos que hay una correlación significativa del colesterol con el LDL y con los triglicéridos. ¿Qué es lo nuevo en este caso? Que obtuvimos la correlación del HDL, del High Density Lipid. Nuevamente, ¿cómo se interpreta la correlación de Pearson? Primero hay que ver si la significancia estadística obtenida permite aprobar o no aprobar la hipótesis nula. Entonces lo primero es aplicar el formato de la regla de decisión. La regla de decisión es si la probabilidad aleatoria obtenida P o nivel de significancia resultante de la prueba, si es mayor del 0.05, entonces la correlación obtenida es no significativa, lo cual quiere decir que acepto H0. Y eso en pruebas de hipótesis de correlación significa ausencia de correlación. En este caso, vamos a ver el resultado obtenido entre el colesterol y el HDL. Es un p-value o significancia resultante de 0.18. 0.18 es un valor mayor que el nivel crítico de comparación alfa igual a 0.05. Por lo tanto, la regla de decisión es bien clara, nos dice que si el nivel de significancia obtenido resultante de la prueba es mayor que el nivel crítico alfa 0.05, se debe aceptar la hipótesis nula y por lo tanto se declara que hay ausencia de correlación. Es decir, entre los niveles de colesterol total y el HDL de estos pacientes en estudio, se demostró que no hay una correlación significativa. Y el nivel de correlación, el coeficiente de correlación obtenido es menos 0.15. Entonces vamos a ver el formato de interpretación del doctor Rodríguez y vamos a ver que ese valor de 0.15 es un valor de correlación que está muy cercano al 0, ¿verdad? Y ahí se mira claramente que no hay correlación, porque el grado de asociatividad entre esos dos factores, colesterol y HDL, está muy cercano a 0, ¿verdad? Y por lo tanto se declara ausencia de correlación con una probabilidad resultante del 0.18, que resulta mayor que el nivel alfa 0.05. La matriz de correlación de Pearson puede obtenerse entre 2 o más factores en estudio. Lo importante es hacer una matriz de correlación de factores integrados que tiene una lógica entre sí, tiene congruencia, buscar la asociación entre esos factores. No se trata de meter un montón de factores y a ver cuál de ellos me resulta significativo, sino que debe tener una lógica predeterminada en los objetivos específicos para ir a buscar las correlaciones específicas, bien sea una correlación de Pearson o una correlación multivariada canónica, que son los dos tipos de correlaciones paramétricas. Vamos a guardar este resultado en el escritorio y vamos a ponerle correlación de colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. Ya vimos poco a poco cómo vamos a guardar en el escritorio, ¿verdad? Vamos a guardar en el escritorio. Este es otro archivo. Vamos a cerrar ese archivo y vamos a ver en el escritorio cómo tenemos 3 archivos, ¿verdad? Que son los 3 ejemplos de correlación que hicimos. Ahora vamos a realizar 2 ejemplos más de correlaciones, pero que son definidas como correlaciones no paramétricas, porque corresponden con el uso de variables
de categorías o variables nominales que fueron transformadas en categorías o que se transformaron en variables discretizadas, ¿verdad? El mismo caso de variable de correlación no paramétrica ocurre con las variables ordinales, que son variables cualitativas, pero que las categorías ya tienen una jerarquía definida, un orden de importancia. Entonces hay dos correlaciones no paramétricas muy importantes. La primera es la correlación para variables de categorías, que son variables nominales que fueron transformadas en categorías o fueron variables discretizadas. Esta es la correlación de Spearman. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a realizar una correlación de tipo no paramétrico entre variables de categoría que van a examinar el grado de asociación o relación existente entre la amplitud de acomodación en dioptría y la flexibilidad acomodativa monocular. Vamos al módulo analizar. Buscamos el módulo de estadísticas descriptivas y ahí buscamos la opción tabla de contingencia. Ahí vamos a entrar y estamos realizando lo que se conoce en términos estadísticos como análisis de contingencia. Para los análisis de contingencia, ustedes tienen en la plataforma Moodle, tienen un archivo donde se detalla el procedimiento para un análisis de contingencia. Estamos realizando el análisis de contingencia como un módulo estadístico que comprende una serie de pruebas particulares y entre ellas están las pruebas de correlación no paramétrica de Spearman y la prueba de correlación ordinal de Kendall, que son no paramétricas. Los 4 pasos para realizar el análisis de contingencia. En primer lugar, vamos a seleccionar el módulo analizar. Dentro del módulo analizar entramos al módulo descriptivo y ahí tomamos la opción tablas de contingencia. Ventanitas, se despliega una ventana de diálogo donde uno pone las variables de filas y columnas. En este caso está definida la flexibilidad acomodativa en la columna. Entonces vamos a buscar la flexibilidad acumulativa en la columna. Flexibilidad acomodativa monocular en las columnas y la amplitud de acomodación en las filas. Ya seleccionamos las variables deseadas para que hagan la correlación no paramétrica de Spearman. Luego vamos a estadística y ahí tomamos la opción correlaciones. Continuar. Luego vamos a la casilla donde se definen los porcentajes. Total, aquí estamos diciendo que solo queremos que me dé un valor de porcentaje con respecto al total de observaciones analizadas. También se puede pedir que cada dato en la tabla de contingencia tenga un porcentaje por fila y tenga un porcentaje por columna. De manera que cada dato va a tener cada dato en la tabla de contingencia va a tener 3 tipos de porcentaje. A veces conviene que dé el porcentaje por fila, a veces conviene que dé el porcentaje por columna, pero lo más general y lo más sintético es sacar los porcentajes con respecto al total de observaciones. Eso es lo más fácil para interpretación del público que va a leer el informe del análisis de correlación de Spearman. Continuar, solo dejamos el total entonces. Continuar y aceptar. Obtenemos la tabla de contingencia entre la flexibilidad acomodativa monocular y la amplitud de acomodación en dioptrías. Obsérvese que en la tabla de las medidas asimétricas aparecen los 2 tipos de correlación, la de Pearson por un lado y la de Spearman por otro lado. ¿Cuál es la gran diferencia? Uno tiene que seleccionar la correlación que le corresponde. En este caso estamos hablando de que flexibilidad acomodativa es una variable de categoría y la amplitud de acomodación también la hemos hecho de categoría y por lo tanto la correlación de Spearman es la que le corresponde y la que mira el grado de asociación entre variables de categorías o variables nominales que fueron transformadas en categoría o fueron discretizadas.
Esa es la correlación de Spearman para variables de categorías. En este caso, la significancia resultante de la prueba de hipótesis me da un valor de 0.000. Vamos a aplicar la regla de decisión y estamos viendo que la probabilidad aleatoria del suceso fue menor de 0.05. Es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis alternativa que se acepta es la de correlación significativa. Es decir, hemos demostrado que hay una correlación significativa de Spearman entre la flexibilidad acomodativa monocular y la amplitud de acomodación en dioptría. ¿Cómo se debería de interpretar eso? La interpretación sería aplicando el formato de interpretación que tenemos en este caso. Como diría, la prueba de correlación de Spearman aportó las evidencias estadísticas de un valor de P 0.000, el cual es menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05, y esto indica que se obtuvo una respuesta estadística, en este caso altamente significativo. Luego se escribe un segundo párrafo en la cual se trata de explicar las implicancias profesionales de esa correlación que se obtuvo. Eso es en esencia cómo se debe interpretar la correlación. Vamos a guardar el resultado, vamos a ponerla en el escritorio y vamos a ponerle correlación de Spearman optometría y la mandamos a guardar al escritorio. A continuación se realiza un ejemplo de la prueba de correlación Tau-C de Kendall. Esta prueba de correlación ordinal requiere que una de las dos variables involucradas en la relación sea una variable ordinal, ya que el modelo de Tau-C de Kendall examina la monotonía creciente o decreciente de los datos. Se presenta a continuación una breve clase práctica sobre el análisis de correlación de Tau-C de Kendall. Este mismo ejemplo aparece en la guía de ejercicios de la semana 3 con el nombre de ejercicios, correlación y medidas de asociación. En el inciso 1.3 de esta guía de ejercicios tienen cada uno de los pasos como un tutorial que indica cómo realizar la correlación de Tau-C de Kendall, incluyendo la probabilidad aleatoria que obtendrán al final. Esta guía de ejercicio aparece en la plataforma Moodle de este curso en el espacio de consultas. Debajo de la etiqueta del espacio de consulta aparecen las orientaciones de la clase práctica número 3, análisis de correlación y medidas de asociación. Debajo de estas breves orientaciones aparecen la base de datos llamada rendimiento académico del modelo IDI, y abajo aparece el archivo de las instrucciones de la guía de ejercicio 3, que es precisamente este que tienen en pantalla, que es un tutorial detallado de cada uno de los pasos que se deben de seguir. Pues ya saben dónde lo tienen que obtener dentro de su plataforma Moodle. Vamos al ejercicio práctico. Abrimos la base de datos en SPSS. Vamos al módulo Analizar. En la pestaña Estadísticas Descriptivas, vamos a la pestaña Tablas de contingencias y ahí vamos a buscar la variable ordinal, cómo valora usted la metodología Aprender Haciendo, y se recomienda incluirla en la pestaña de columnas. Al final de la base de datos, abajo aparece la variable edad de los estudiantes recodificada y se recomienda incluirla en la pestaña Filas.
A continuación, se toma la opción estadísticos. Ahí se selecciona la opción tau c de Kendall y continuar. A continuación, se toma la pestaña casillas y la opción total y darle continuar y aceptar. El SPSS da como resultado 3 cuadritos, 3 tablas de salida. La primera refiere el control de calidad de los datos. Aparece que el número de observaciones son 28 en total y que el porcentaje de datos perdidos es 0. Eso indica que se han realizado todos los datos disponibles y que tienen un buen control de calidad, no hay datos perdidos en este análisis. La segunda tabla refiere el análisis de contingencia entre las dos variables que se están relacionando. La primera es ordinal, cómo valora usted la metodología de aprender haciendo, y la segunda es una variable de categoría que es la edad de los estudiantes recodificada en jóvenes, adultos y tercera edad. La tercera tablita que nos proporciona el SPSS contiene los valores del análisis estadístico realizado, y de ellos el que interesa interpretar es la columna cuarta a la derecha, en donde aparece con el nombre SIG aproximada, que es una traducción esa, en realidad se refiere ese valor al valor de P o probabilidad aleatoria del suceso, que es la probabilidad que corresponde a los datos que se están corriendo. En este caso, la probabilidad aleatoria del suceso obtenida fue de 0.184. A continuación, se aplica la regla de decisión tal como lo hemos realizado en ejemplos anteriores. Si la probabilidad aleatoria del suceso que se obtuvo es mayor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05, esto demuestra que se obtuvo una respuesta no significativa. Esto indica aceptar la hipótesis nula. A continuación, tomamos el formato para la interpretación de la prueba de hipótesis, que es un formato general que está disponible en esta misma semana 3 del curso, y lo que hay que hacer es utilizar las técnicas de reescribir el significado de la prueba de tau c de Kendall que se obtuvo con su probabilidad aleatoria con estos datos. La interpretación de los resultados obtenidos en este caso diría lo siguiente: el análisis de correlación tau c de Kendall aportó las evidencias estadísticas de un valor de P igual a 0.184, el cual es mayor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05. Esto indica que se obtuvo una respuesta estadística no significativa. Por lo tanto, el análisis de correlación de tau c de Kendall demostró que no existe una correlación significativa entre el género de la persona, sea varón o sea mujer, y su opinión en relación a su valoración sobre la metodología Aprender Haciendo en un curso con SPSS. También se utiliza otro tipo de correlación no paramétrica para variables ordinales, que es conocida como la correlación de gamma. Solamente que el algoritmo que se utiliza en la correlación de gamma tiene como requisito el uso de matrices de datos simétricos. Esto quiere decir que debemos utilizar una matriz de datos 3x3, 5x5, etc. Entonces, bajo esas condiciones matemática estadística, se corre el modelo de la correlación de gamma. Lo que ocurre es que no siempre se tienen matrices de datos simétricas, es decir, una variable Likert con otra variable Likert. No siempre se obtiene eso, no siempre se tiene esa posibilidad. En cambio, esa es la correlación de gamma, dos que sean ordinales. Hay ejemplos en que sí se puede aplicar. En este caso, la correlación de Kendall requiere solo una variable ordinal. La otra puede ser de categoría. Invitamos a los participantes a profundizar los conocimientos adquiridos
durante esta videoconferencia viendo la siguiente videoconferencia que aborda el tema medidas de asociación e independencia. Muchas gracias. Saludos.